¿Sí? Perfecto. Bueno, les quise traer este caso y ojalá me ayuden también a entenderlo un poco. Estos son mis conflictos de interés. No recibo ningún honorario por esta presentación. Es el caso de un paciente de 37 años de edad con una psoriasis desde los 28 años. Asociado a esto, ha tenido episodios de depresión. En el 2010 se le hace una confirmación de psoriasis en placa, inclusive con biopsias confirmatorias, y empieza a recibir una serie de tratamientos. Fototerapia durante 188 sesiones, metotrexate, etanercept en el 2017 junto con adalimumab, ustekinumab, todos en el mismo año. ¿Qué tenían en común? Que se presentaron estas terapias en el mismo año y es que el paciente reportaba falla primaria. Los medicamentos no funcionaron en él. Luego se le dio secukinumab más metrotexate con una mejoría inicial. En el 2018 llega a nuestro programa, se le hace nuevamente una biopsia, dado que presentaba unas lesiones que llamaban mucho la atención, se hace una nueva biopsia, confirma que hay una psoriasis y se decide pasar a ixekizumab. ¿Qué pasa con el paciente? Presenta mejoría de las lesiones. Entonces yo les voy a mostrar cómo llega nuestro paciente. Así eran las lesiones del paciente. Ustedes pueden ver que eran unas placas eritematosas, infiltradas, en algunas áreas con descamación. Había lesiones infiltradas en las manos, en la zona de las muñecas. Miren que había áreas de descamación, pero llamaba mucho la atención lo violáceo de las lesiones. Pero si ustedes ven acá en la espalda, tanto en la parte superior como inferior, habían placas características de psoriasis, que sí lo hacían pensar a uno en psoriasis. Para junio del 2018, así estaban las lesiones. Miren un aumento de la imagen de las lesiones en la espalda. Sigue uno pensando que pueden ser psoriasis. Miren las del abdomen, espalda superior, muñeca. Entonces, para octubre del 2018 iniciamos el ixekizumab y miren el cambio de las lesiones del paciente. Miren que si hay una mejoría de esas lesiones, inclusive si recuerdan las que le mostré aquí en la espalda, prácticamente desaparecieron. Esta lesión que era bastante infiltrada y descamativa también mejora el eritema de la cara, el paciente se veía bastante bien. Miren la mejoría de las lesiones en las extremidades inferiores. Pero ¿qué pasa? Noviembre del 2019, un año después, el paciente empieza a tener empeoramiento de las lesiones y vuelven a aparecer esas placas eritematosas infiltradas, empiezan nuevamente a aparecer las lesiones de la espalda. Miren las lesiones que empieza a tener en la cara, miren las lesiones de las piernas, miren que ya empiezan a tener unas características distintas, unas características mucho más violáceas. Miren estas con un aspecto anular. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo? El paciente está teniendo cambio en el patrón de presentación de las lesiones. Miren, para enero, miren cómo empiezan a predominar las lesiones anulares, infiltradas. Miren cómo las lesiones de la cara empiezan a ser mucho más infiltradas y se alcanzan a percibir acá en la ceja, también presencia de lesiones. Miren cuero cabelludo. Miren estas otras lesiones en las piernas, muslos, anulares, concéntricos. Miren acá, eritematosas, violáceas, infiltradas. Entonces, ante ese cambio decidimos tomar biopsias. No solo una, a este paciente se le llegaron a tomar un C de entre 5 y 10 biopsias, porque no llegábamos al diagnóstico. Pero en el último set de las últimas 5 biopsias, miren lo que encontramos. Empezamos a ver una presencia de un infiltrado masivo a nivel de epidermis de linfocitos, pero lo más llamativo era ese infiltrado alrededor de los folículos. Y en los marcadores de inmunohistoquímica, miren cómo nos va marcando esa presencia de linfocitos alrededor del folículo. Con todo esto, entonces, confirmamos una micosis fungoides foliculotropa asociado a una psoriasis. Pero aquí la pregunta es, ¿qué fue primero? Como tenemos el huevo o la gallina. ¿Fue primero la psoriasis o el paciente realmente tenía un linfoma y todo el tiempo estuvo confundiéndose con una psoriasis en las biopsias que se llegaron a tomar previamente? ¿Qué es lo que tenemos en la literatura? La psoriasis
Puede ser un factor de riesgo en sí misma como enfermedad para el linfoma, por ser un estado inflamatorio crónico. Así se ha reportado en otras enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoide. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de enfermedades? Empieza a haber una proliferación de clones aberrantes de linfocitos T que pueden favorecer el desarrollo de los linfomas cutáneos. Entonces, miren cómo la misma psoriasis puede ser el factor de riesgo cuando se ha sufrido durante varios años para presentar el linfoma. Pero también tenemos la otra parte, y es que los tratamientos que utilizamos en nuestros pacientes para psoriasis también pueden traer un riesgo intrínseco de linfoma. Se han reportado casos de linfoma en uso de anti-TNFs, hasta 35 casos reportados encontramos. También ya se han empezado a reportar casos con secukinumab. En este caso, con los anti-interleuquina 17, se habla de un posible riesgo al invertir el balance de los linfocitos T reguladores, que es lo que usó nuestro paciente. Nuestro paciente llegó a usar secukinumab y utilizó ixekizumab, y también se han reportado linfomas con el uso de metrotexate en pacientes en tratamiento para psoriasis. Y este es el otro panorama, y es que hayamos tenido desde un principio un diagnóstico errado y que siempre haya sido una micosis fungoides y no una psoriasis. Y este panorama también lo han reportado en la literatura. Este es un estudio muy bonito, es un reporte pequeñito de pacientes, donde el doctor Shamin nos dice que puede haber un retraso en el diagnóstico de la micosis fungoide que puede ir de 1 a 9 años. Y él en ese reporte nos dice que encontró en pacientes, en 6 de sus 9 pacientes, que se les diagnosticó constantemente como dermatitis atópica o dermatitis de contacto antes de llegar al diagnóstico de la micosis fungoide. En 2 de ellos, el diagnóstico previo siempre fue psoriasis, hasta que finalmente se encontraron que era una micosis fungoide. Y en uno de ellos se reportó pitiriasis rubra pilaris y en otro paciente toxicodermia. Entonces, miren también cómo podemos estar ante una dificultad diagnóstica, y en las personas que hemos tratado micosis fungoides nos podemos dar cuenta de esto, que muchas veces nos demoramos, tomamos múltiples biopsias, seguimos con la sospecha diagnóstica hasta que por fin en ese set de patologías logramos encontrar esos famosos linfocitos que nos puedan dar el diagnóstico de la micosis fungoides. Entonces, ¿qué tenemos con nuestro paciente? Teníamos una psoriasis confirmada en 2 ocasiones por un set de biopsias, una de ellas inclusive realizada antes de empezar el ixekizumab, tratando de confirmar porque veíamos esas lesiones que de pronto nos llamaban mucho la atención, y le hicimos la biopsia y nos decía que había psoriasis. Pero también nuestro paciente tuvo exposición a múltiples inmunosupresores durante aproximadamente 5 años, hasta que aparece el linfoma cutáneo. Entonces, el mensaje que yo traigo con este caso es que siempre antes de iniciar una terapia biológica, o cuando ustedes vean cambio en el patrón de las lesiones, hagan estudios adicionales, tomen nuevas biopsias. Aunque a ustedes les parezca muy obvio que el paciente tiene clínicamente una psoriasis, tomen biopsias, cerciórense y confirmen ese diagnóstico de psoriasis. Y siempre ante la duda, confirmen que no haya otra enfermedad. Muchas gracias.